¿Por qué el catolicismo es falso? Para poder comprender el origen del catolicismo, tenemos que remontarnos a la Roma pagana antes del año 325 de nuestra era. En aquel tiempo, la Roma pagana perseguía a la Iglesia del Señor y la llevó al sacrificio, muriendo muchos cristianos por su fe. Sin embargo, Satanás tenía un plan más astuto: hacer del cristianismo la religión oficial del Estado. Y fue así cuando por primera vez la cristiandad fue organizada y se unió al Estado con una cabeza terrenal sobre ella. Fue en el concilio de Nicea-Roma en el año 325 después de Cristo, convocado por el emperador Constantino. El profeta dice en Cacú 124:7: la primera gran reunión de la historia del cristianismo es el concilio de Nicea en el año 325. Y había hombres de Dios de todas las tendencias en este concilio. Había Eusebio de Nicomedia, había Arius, había Juan Crisóstomo, había Atanasio de Alejandría, los había de Constantinopla, Jerusalén, Antioquía, Roma, etc. Había eminentes predicadores como Eusebio de Cesarea, Alejandro de Constantinopla, Macario de Jerusalén. Había más de 300 hombres con una multitud de doctrinas diferentes. Y durante semanas, uno tras otro, cada uno exponía lo que creía era la verdad. Sin embargo, dice el profeta Cacú Philip que aquí el cristianismo comenzó a rasgarse, de tal forma que los nombres de las deidades de la Roma pagana se cambiaron por nombres cristianos como María, Pedro, Pablo, etc. Siendo así la religión oficial del imperio, Satanás se apoderó de esa primera iglesia organizada y desde ahí la Iglesia Católica ha perseguido a la verdadera Iglesia de Dios que se negó a organizarse. La Iglesia Católica es una iglesia de adoración pagana de tal manera que aún la deidad de Dios la transformó en un ser trino como en el paganismo de Babilonia. Su adoración es 100% satánica e idólatra, de tal manera que han desarrollado el culto a María, una adoración pagana y antigua. Dice el profeta Cacú en Cacú 32:1: hoy estamos a 15 de agosto, es el día de la adoración de la diosa María, un demonio que no es nada más que Astarte, la reina del cielo, de Jeremías 44:17. El 15 de agosto fue instituido por Jeroboam en Primera de Reyes 12:32. Ahora bien, esta misma adoración apareció otra vez en el Nuevo Testamento en Lucas 11:27 y 28, donde el demonio de la adoración de María apareció por primerísima vez en el cristianismo. Y llegó, como el Señor Jesucristo decía estas cosas, que una mujer alzó su voz del medio de la muchedumbre y le dice: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que mamaste. Y el Señor Jesucristo, que responde, le dice:
pero más bien bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Es la adoración a María lo que la Iglesia Católica adoptó. No era algo nuevo como lo muestra el profeta, era una práctica pagana de la adoración de la diosa Astarte, que fue inoculada en el cristianismo, específicamente en la simiente falsa, la Iglesia Católica. Sus desviaciones, depravaciones, crímenes y doctrinas falsas son incontables, tanto que se encuentra en la profecía bíblica mencionada como la gran ramera. Sus sacramentos no son más que dogmas antipalabra, y pondré unos ejemplos. El dogma de la Asunción de María, el dogma de la Inmaculada Concepción de María, el dogma de María, Madre de Dios, el dogma de Pedro, el primer papa, el dogma de la infalibilidad papal, el dogma del bautismo a los bebés, el dogma del sacramento de la confirmación, el dogma de que un sacerdote puede perdonar pecados, el dogma de la confesión auricular, el dogma de la Eucaristía, el dogma de la unción de los enfermos, el dogma del purgatorio. Esta iglesia satánica es culpable de la muerte de más de 68 millones de cristianos asesinados por causa de no inclinarse a su fe. Con la llamada Santa Inquisición, esta iglesia está embriagada con la sangre de los santos. Dentro de sus filas se han gestado los más horribles crímenes y las herejías y pecados de sexo más abominables. La pedofilia, el homosexualismo son parte de lo que existe dentro de sus muros. Y no se ha quedado sola. Al procrear hijas tan prostitutas como ella, tocante a la palabra de Dios, las iglesias protestantes, evangélicas y branamistas que vemos hoy. Esta iglesia tiene una gran sentencia. Vea lo que dice el profeta en Cacú 77:27. El Vaticano es representado casi en cada nación sobre la tierra por nuncios apostólicos. La Biblia dice que ella es la pequeña ciudad que tiene reino sobre los habitantes de la tierra. Tiene reino sobre todo lo que está sobre la tierra: la política, la economía, las religiones, con el cristianismo en primer lugar. De todas las religiones, el cristianismo es la religión más satánica delante del Islam, el budismo y demás. Y por eso el viejo paganismo romano encontró su coloración en él. De todas las órdenes místicas, el cristianismo es la más satánica delante de los masones, los Rosacruz y demás. El profeta Cacú Philip, en Cacú 143, en el mensaje Oráculos del profeta Cacú Philip sobre la homosexualidad, dice de la siguiente manera: el Vaticano es un hogar para homosexuales. Es el refugio de los obispos y cardenales homosexuales. Y los conventos son refugios para lesbianas. El Vaticano es un recinto de depredadores sexuales. Más de la mitad de los líderes católicos del Vaticano son homosexuales y son los mayores defensores del celibato. Y el Papa dijo en 2013
Si alguien es homosexual y ama a Dios, ¿quién soy yo para juzgarlo? En realidad, Dios está reservando su juicio para esta iglesia satánica, culpable de todos los males de la tierra. Aplicación oficial del profeta Kaku Philip para Android y iPhone. Fotos y videos, canciones y sermones. Todo el mensaje del profeta Kaku Philip en una sola aplicación gratuita. ¿Amas a Dios? ¿Estás buscando la salvación? Cualquiera que sea su aflicción religiosa, la aplicación Profeta Kaku Philip Oficial es para usted.